vamos a hablar de la leyenda de los niños verdes, ¿verdad, Teresa? Así es, José Manuel. Los niños verdes, a ver, ¿eran realmente verdes? Bueno, hoy no te traigo unos personajes, hoy te invito a que te subas conmigo en la máquina del tiempo y vayamos a buscar el origen de estos niños. Porque eran 2 niños, eran 4. Pues nos vamos a subir en esa máquina del tiempo que puso a punto Teresa Bernal hace unas semanas. Nos subimos en ella y comenzamos ese viaje en el tiempo para compartir la historia de estos 4 niños verdes que un buen día aparecieron en este planeta nuestro. Bueno, pues esta es una historia de la que le gustaban a Charles Fort, sin duda. Nuestra primera parada es en Inglaterra, la Inglaterra del siglo XII. Nos vamos hasta Woolpit. Es una aldea del condado de Suffolk. Y de entrada ya nos va a llamar la atención su nombre, porque Woolpit significa pozo para atrapar lobos. Vaya. El nombre ya... Sí, la verdad que sí, es un nombre extraño. Pues se cuenta que un día, no se sabe de qué año, recordamos siglo XII, un grupo de agricultores se sorprendieron al ver a 2 niños que aparecían desorientados, perdidos. Se acercaron hasta ellos y descubrieron pues algo realmente peculiar de estos niños. Tenían la piel de color verde aceituna. Decían que tenían estos niños la piel. Sin embargo, todavía quedaban muchas sorpresas por descubrir, porque no era la única rareza la de estos 2 niños. Hay algunas voces que también añadían que tenían los ojos de rasgos asiáticos, almendrados, hundidos y de apariencia negroide. Pero lo más extraño era el idioma. No hablaban el idioma del inglés, como tenían que haberlo hablado. No hablaban un idioma que nadie pudiera entender. Y también las costumbres. Bueno, estos niños fueron llevados hasta el señor feudal, de las tierras donde estaban estos agricultores. Les ofrecieron todo tipo de alimentos, les ofrecieron pan, frutas. Los miraban sorprendidos, cogían el pan como si fuera la primera vez que lo veían, sorprendidos, asombrados. Y lo único que acertaron a comer, y además con muchas ganas, los pobres ya llevaban mucho tiempo sin comer, fueron unas judías verdes, que además no sabían ni siquiera cómo pelarlas. Estos niños, bueno, de no comer el chiquillo se fue debilitando, falleció al poco tiempo, la niña logró sobrevivir y seguía una dieta estrictamente vegetariana, únicamente se alimentaba de vegetales verdes y vegetales crudos. Pasó el tiempo, la niña pues se cuenta que logró sobrevivir y aprendió, estando allí, aprendió a hablar algunas palabras en inglés. ¿Y llegó a contar algo de dónde venía o de su origen? Porque la verdad es que es sorprendente, ¿verdad? Alguien que no tenía un grado de civilización equiparable al que tenían sus conciudadanos o con los que le iba a tocar vivir, y que tenía una dieta tan extraña, un color de piel no menos extraño. Bueno, pues cuando aprenden el idioma, qué menos que interrogarle de forma amistosa, amigable, sobre algunos datos de su biografía pasada. Pues ahí salta la bomba, José Manuel. Todavía aumenta más el misterio. Pues te leo las palabras de la niña. Ella describió su mundo como un país cavernoso y subterráneo, de enormes dimensiones. La tierra en que vivía fue descrita como un crepúsculo. Sin embargo, había un gran río subterráneo que separaba otra tierra más iluminada. Un día ella y su hermano, mientras paseaban, escucharon un sonido como de campanas que salía de uno de los túneles de la cueva. Por curiosidad entraron en el túnel y siguieron hacia arriba durante un par de días, aunque en su tierra subterránea posiblemente ni siquiera sabían distinguir si era de día o era de noche. Después de su largo viaje salieron a la brillante luz del sol de la aldea británica. Después de investigar la zona, intentaron volver a la pequeña abertura por donde habían salido, pero no pudieron hacerlo debido a la luz cegadora. Fue entonces cuando llegaron los agricultores y... Como si procedieran de un mundo intraterrestre. De un mundo intraterrestre dentro de la Tierra. ¿Y el color de piel? Debido también un poco a eso. El color de piel no se logró averiguar en la leyenda de dónde procedía. Eso sí, la niña, pues se cuenta que sobrevivió unos cuantos años más. Hay varias versiones. Uno dice que la niña sobrevivió unos 5 años más, en otra que llegó a ser adulta. Le cambió el color de la piel, se le volvió un tono de piel más clara, más semejante a nosotros, más encarnado. Incluso llegó a casarse con un caballero de Kynsley. Se casó, murió, quién sabe, como toda leyenda, ¿verdad? Siempre te deja las puertas abiertas. ¿Leyenda o historia real? Pues eso vamos ahí ahora, José Manuel, porque vamos a buscar a los otros 2 niños verdes
retornamos a España, en este caso a Baños. A Baños. Hablábamos antes, cuando te lo comentaba, no sabía que lo ibas a tocar exactamente, pero me recordó el caso. Baños, ubícanos un poquito. ¿Te suena Baños, José Manuel? No, la verdad es que no. ¿Alguno de los aquí presentes le suena Baños? A mí me suena por Cataluña, por ahí creo, cuando documenté un poco el tema, leyendo a Sebastián Darbó, creo que lo comenta y lo ubica en la zona de Gerona, pero si quieres que te diga la verdad, Teresa, no sabría decirte. Pues es que ahí está el misterio, precisamente. Baños. No existe. Baños. Bien. Vamos ahora, si te parece. Pero ¿ellos dónde aparecen exactamente? Se repite la misma historia. Se dice que al lado de una roca es donde dicen que aparecen los niños. Pero aparecen en la zona catalana, ¿no? Aparecen por Cataluña. En la zona catalana. Era lo que yo le había leído a Darbó. Y cuéntanos un poquito más. Sí. Mirá, es en el año 1887. Aquí la historia, ya digo, se repite, pero se añaden algunos datos. Por ejemplo, tenían ropas hechas de una misteriosa tela metálica. Fueron analizados, fueron sometidos a exámenes médicos, carecían de páncreas y tenían un solo pulmón. Fueron custodiados por un juez local, Ricardo Dacalno. Aquí los niños seguían comiendo su única... Bueno, el niño fallece, la niña sobrevive y sigue con su dieta de judías o frijoles. Se comentan las dos variedades. Y añade la historia de su origen. Se repite nuevamente, añade simplemente que se iluminaban en su mundo mediante unas bolas solares que permitían crecer a las plantas. Un sacerdote de Barcelona se desplaza hasta esta aldea, hacia este lugar desconocido. Intenta descifrar qué idioma hablan los niños, no lo consigue. Al principio intenta descifrar, investiga el caso, se documenta, no tiene más remedio que aceptar que la historia es real porque los testimonios así lo confirman, hay pruebas. Los documentos los depositan en el Archivo General de la Universidad de Barcelona. ¿Y sabes quién cuenta esta historia? ¿Quién? Jack Berger. ¿De qué te suena ese nombre? El famoso autor del Retorno de los Brujos, un libro que es casi de culto, con Louis Powers. Es uno de estos libros que en toda biblioteca de incunables, en toda biblioteca de lo antiguo, ese libro es imprescindible. Pues Jack Berger, como dijimos el otro día, se inspiró también en las teorías forteanas de nuestro querido Charles Fort, que vamos a tener muy presente en esta sesión. Y a ver si tú recuerdas, seguro, dos de los elementos más característicos de Charles Fort, aparte de las lluvias extrañas. De las lluvias extrañas. Aparte, los otros dos. No sé. No caes. Me coge. El contacto con otras civilizaciones. Sí, por supuesto. Es verdad. Y la existencia de otras dimensiones. Es verdad. Sí, gustaba de los viajes, Petit Trianon, y gustaba de recrear bastante en sus relatos, en sus narraciones, precisamente esos desplazamientos espaciotemporales. El Petit Trianon es que es un clásico en todo esto de otras dimensiones o incluso mundos paralelos, mundos pasados, viajes en el tiempo. Es curioso. Eso explicaría las lluvias, las cosas que caen del cielo, las apariciones, los animales espectrales como nuestro querido Bigfoot. Y sabemos también que a su vez Charles Fort bebió de Julio Verne, que lo comenté el otro día. Con 15 años Charles Fort escribe una carta a Julio Verne pidiendo un autógrafo. Es cierto. Curioso. Es curioso. Se dan en esta historia todos los datos de Charles Fort. Es muy curioso cómo están conectados los dos grandes genios. Uno, evidentemente, desde la literatura universal, y Charles Fort, para los amantes del misterio, pues evidentemente es un personaje también bastante significativo. Que además ha inspirado capítulos de Expediente X. Efectivamente. Pues vamos a ver lo que tú me has preguntado. ¿Realidad o ficción? Sí, porque las dos historias son casi iguales y las dos historias tienen todas las trazas de una leyenda urbana. Exactamente. Muchas veces toda leyenda, aquí lo repetimos mucho, contiene el germen de la verdad. Puede que algo tenga de verdad, ¿sabes? Sorpréndenos. Bueno, vamos a traer los datos. Acabamos de decir que un sacerdote de Barcelona estudió el caso y depositó sus documentos en el Archivo General de la Universidad de Barcelona. Pues lamentablemente no hay ningún documento en este archivo. Empezamos mal, compañera. Empezamos mal.
Pero es más, tampoco hay en los diarios de la época ninguna referencia a los niños verdes. Seguimos mal. Seguimos fatal, José Manuel. Seguimos porque mal. un suceso tan espectacular que hace desplazarse un sacerdote de Barcelona, y en aquella época ya existía la prensa, había telégrafo. ¿Cómo es que no aparece ninguna noticia, ninguna referencia a estos niños? Luego Banyo, la ciudad, la localidad de Banyo tampoco hay constancia de la asistencia de ningún magistrado que responda al nombre de Ricardo Dacalno, el juez que acogió a los niños en su casa. Ya llegados a este punto yo ya hubiera dejado esto como una leyenda. Bueno, ahí todavía queda la traca final. Lo que decíamos, no existe ninguna población que se llame Baños. Se trataría, por lo tanto, de un pueblo fantasma. Aunque ha habido un investigador, Armando Galán, que ha estado investigando acerca de este pueblo. Tomó contacto con alcaldes de pueblos con nombres similares. Por ejemplo, Bancó en Barcelona, Banjol y Banyols en Gerona, Cap de Baños en Menorca y Bango en Asturias. Nadie supo aclarar si tenía relación o no tenía relación con un lugar llamado Baños. Tampoco podemos descartar que se trate de un pueblo que existió y fue destruido durante la Guerra Civil, por lo tanto, efectivamente, cerca de 2.000 pueblos. Pudiera ser. Esa es nuestra esperanza, ¿no? Pudiera ser, sí. Hay quien ha apuntado además 2 datos más que también tiran por tierra, pues... La historia de los niños verdes es muy bonita, pero hoy está quedando... Es más complicada que la historia de los amigos. Hoy me estáis trayendo historias enreversadas, ¿eh? A ver. Los frijoles, que era lo que comían estos niños, ya los dejaremos sin comer porque no llegaron a Europa hasta bastante más tarde del siglo XII, en el caso de... Claro, hasta que no se descubra además América y demás, no pueden pasar a Europa. Y mi mujer no se lo trajo en la maleta, ¿eh? Por otro lado, si los niños vivían en un crepúsculo sin luz, no podrían haber desarrollado la agudeza visual. Claro. Tenían que ser ciegos. Claro. Estos niños no nos dicen en ningún lado que sean ciegos. Que no vieran, exactamente. ¿Hubo 2 niños o fueron 4 niños? ¿O fueron 4 o es que la historia se ha llevado de un lugar a otro, como tantas leyendas urbanas, como tantas chicas de la curva que hoy están aquí, mañana allá? Bueno, gana adepto la leyenda de Bullpit, que sirvió como base después para la de Baños. Las hipótesis, que es una fábula inventada por Gervasio de Tilbury, que era un escritor, jurista y político del siglo XIII, que son los famosos hombrecillos verdes o grises, una versión ancestral de los hombrecillos verdes de toda la vida. Las historias de Julio Verne, como hemos apuntado antes, que en el siglo XIX pues era muy popular investigar y hablar sobre que la Tierra era hueca y que existía una civilización dentro de la Tierra. Y un posible origen real, que este sí tiene fundamento, es que ambas historias están basadas en una antigua leyenda medieval sobre un conde de Norfolk, que era responsable de 2 niños pequeños que intentó sin éxito envenenarlos con arsénico y los abandonó en el bosque. Por esa razón los niños no murieron y por esa razón pues aparecieron desorientados, pigmentados de verde. Eso, exactamente. Posiblemente pueda ser esa la razón, ¿no?, de todo eso. También hay conspiranoicos que dicen que el hecho de que no haya datos es precisamente una confirmación de que algo tuvo que haber y se han destruido todos los datos. Y bueno, 2 historias, 2 lugares totalmente dispares y con 7 siglos de diferencia. Bueno, pues los niños verdes, con esos 7 siglos de diferencia, y ahí se lo dejamos a los oyentes para que ellos mismos decidan si realmente es una leyenda urbana o se trata de verdad de un hecho que posiblemente con las últimas pistas que has dado puede ser incluso real. Muchísimas gracias, Teresa. Todavía, eso es.